¿Qué son los anticuerpos y qué estructura tienen? Pues bien, ya llevamos unos cuantos capítulos diciendo que si los anticuerpos hacen esto o hacen lo otro, como si fueran algún tipo de herramienta mágica. Así que ahora toca hablar un poco de qué son estos trastos. Pues bien, como todos sabemos, porque hemos visto Érase una vez el cuerpo humano, los anticuerpos son unas cosas que detectan organismos patógenos y nos ayudan a eliminarlos. También hemos visto que podemos usar estos anticuerpos para detectar proteínas u otras cosas en diferentes técnicas como ELISA, citometría de flujo o microscopía. Y también hemos visto que podemos enganchar cosas a estos anticuerpos para detectarlos, tipo enzima, proteínas, fluorescentes o secuencias de ADN, por ejemplo. Así que para ilustrar cómo son los anticuerpos, vamos a echarle un vistazo primero a qué son. Es decir, qué tipo de proteínas son, qué tipo de estructura tienen y cómo funcionan. Primero vamos a ver qué tipo de proteína es. Pues bien, esto es una proteína más bien tirando a grande, con un tamaño alrededor de 150 kilodaltons, que son como unos 1300 aminoácidos. Genial, pero ¿qué son los daltons? Pues bien, como los pesos de las proteínas son tan chiquitinos, se utiliza una medida que son los daltons, que se refiere a la masa de un átomo de carbono dividido por 12, su suma de protones y neutrones. Así que un dalton es igual a 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Estupendo, pues hemos visto que es una proteína grande, pero ¿grande respecto a qué? Pues bien, si hacemos comparaciones, un anticuerpo es más grande que proteínas como el interferón gamma, que son 17 kilodaltons, o la actina, que son 42 kilodaltons, o la albúmina, que son 66 kilodaltons. Sin embargo, son más pequeños que otras, como la miosina, que son alrededor de 500 kilodaltons, o la distrofina, que son alrededor de 420. Estupendo, así que son estructuras grandes. Así que cuando encuentra una proteína de interés, por norma general se verá un poco como la peli Megalodón. Estupendo, ahora ¿qué tipo de proteína es? Pues los anticuerpos son glicoproteínas, es decir, proteínas que tienen enganchadas una ramita de azúcar llamada glicanos. Hay de varios tipos, como los N-glicanos, que tienen forma biantenaria, es decir, como dos antenas, y se unen al aminoácido asparragina. También hay oglicanos, que estos son más bien pequeños y se unen a aminoácidos como la serina y la treonina. Estos azucarillos van a tener un impacto en la estabilidad del anticuerpo, pero también en su función. Pueden hacer, por ejemplo, que aumente la función del anticuerpo o que disminuya. Vale, pero ¿qué tipo de azucarillos hay? Pues bien, si miramos primero los N-glicanos, encontramos que hay de tres tipos. Los de alto contenido en manosa, que básicamente tienen un par de azucarillos de glucnac al inicio y luego sus ramitas de manosa como único azúcar. Luego están los complejos, que comienzan igual, pero luego tienen diferentes tipos de azúcar, como el ácido siálico o el galnac. Y luego los híbridos, que tienen diferentes tipos de azúcar, pero una de sus cadenas termina en manosa y la otra en cualquier otro tipo de azúcar. Lo interesante de estos N-glicanos es que tienen una estructura común. Dos glucnacs unidos a una manosa que se bifurcan dos manosas. Los oglicanos, por su parte, son ramitas más pequeñas que suelen tener galnac inicial. Estupendo, pues ya sabemos un poco más sobre qué tipo de proteínas son. Ahora bien, ¿qué estructura tienen? Pues bien, esta representación de anticuerpo está mal. Le falta una cosa muy importante y eso es este trozo. Los anticuerpos están formados de dos cadenas pesadas, que son las largas, y dos cadenas ligeras, que son las chiquitinas. Estas tienen una estructura simétrica. Un lado tendrá una cadena pesada enganchada a una ligera y el otro lado lo mismo. Aquí hay un detalle importante. Las dos cadenas pesadas vienen de un solo alelo y las ligeras de otro gen, pero también de un solo alelo. Y esto es extraño porque nuestro genoma tiene dos alelos para cada gen, el del padre y el de la madre. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos el gen de la insulina. Este se encuentra en el cromosoma 11 y tenemos dos alelos de padre y madre. Así que cuando se exprese la insulina, esta se expresará de ambos alelos, la insulina del padre y la insulina de la madre. Esto es lo que se llama expresión bialélica. Si los anticuerpos tuvieran este tipo de expresión, nos encontraríamos con un caso muy distinto. Al final terminaríamos con 10 anticuerpos diferentes. Y esto no pasa. En realidad, cada clon de célula productora de anticuerpos solo produce un único anticuerpo. Por ejemplo, aquí vemos que en azul son los del alelo del padre y en rojo los de la madre. Y cada una de estas células solo hace un tipo de anticuerpo. Esto es debido a que cuando se seleccionan qué cadena se va a usar, la otra se cierra. Esto es la exclusión alélica. Muy bien, ¿ahora qué tipo de cadenas son? Comencemos por las ligeras. Estas cadenas pueden ser de dos tipos. Las kappa, que son las primeras que se intentan probar para el ensamblaje del anticuerpo, y si fallan, se usarán las lambdas. Las secuencias entre kappa y lambda son un pelín distintas, pero su función es la misma. Genial, ¿ahora qué tipos de cadenas pesadas hay? Pues hay 5 tipos y estos son los que darán nombre y apellido a los anticuerpos. Las cadenas mu darán los anticuerpos IgM, las delta IgD, las gamma IgG, las alfa IgA y las epsilon IgE. Lo importante aquí es que cada cadena pesada dará una función y unas propiedades diferentes al anticuerpo. Esto lo tocaremos un poco más en el próximo vídeo. Estupendo, ¿ahora qué regiones tienen los anticuerpos? Pues bien, la cadena pesada tiene por norma general 3 regiones, CH1, CH2 y CH3, que son fragmentos constantes, es decir, que no variarán. Por su parte, la cadena ligera solo tiene una región constante. Y ambas, tanto la cadena ligera como la pesada, tendrán en un extremo una región variable, que es la que se unirá a lo que tenga que detectar. Estas son regiones de alta variabilidad, por eso los anticuerpos pueden detectar tantas cosas. Esta variabilidad hará que el trozo con el que detectan las proteínas tenga una conformación tridimensional diferente y haga unas interacciones diferentes. Ahora que sabemos un poco más de las regiones variables, vamos a hablar del sitio de unión. Esta región es en la que entrará en contacto con la proteína diana. El anticuerpo se unirá al epítopo de esta diana, es decir, una región que casa muy bien con nuestro anticuerpo. La contraparte del epítopo es el parátopo, nuestro anticuerpo. Por lo tanto, se unirá el parátopo del anticuerpo con el epítopo de la proteína. Esta unión está dirigida por interacciones físico-químicas como las puentes de hidrógenos, cargas iónicas, Van der Waals o interacciones hidrófobas. Ahora veremos un poco más de esto. Continuando con la estructura del anticuerpo, en la cadena pesada hay una región bastante flexible que se conoce como hinge o bisagra. Su función básicamente es dar un poco de flexibilidad al anticuerpo para poder detectar cosas. En cuanto a la unión entre las dos cadenas pesadas o las cadenas pesadas y las ligeras, estas se hacen por puentes disulfuro, que son básicamente la unión covalente de cisteínas. En función de cuántos puentes disulfuro haya,
falla, esto puede afectar a la flexibilidad del anticuerpo. En cuanto a sus partes, los anticuerpos se pueden ilustrar como fragmentos. La parte de las dos cadenas pesadas es el fragmento cristalizable, o FC, que es el fragmento que hace la función del anticuerpo. Y por otra parte está el fragmento FAB de unión al antígeno, donde estarán las regiones variables de ambas cadenas, y también un fragmento constante. De este fragmento hay dos. Lo veremos más tarde, pero en biotecnología hay unas pocas formas más que ya mencionaremos cuando toque. Finalmente vamos a ver un poco más sobre esta región variable de unión con el antígeno. Tanto las cadenas ligeras como las pesadas tienen dos regiones. La primera, las framework regions, que son regiones que varían un poco y que su función principal es estructural, para dar la forma general a ese trozo. La segunda son regiones CDR, que son regiones de alta variabilidad que están en contacto con el epítopo, y es lo que más contribuye a la diversidad entre los anticuerpos. Tanto la cadena ligera como la pesada tienen 3 de estas regiones CDR. Ahora bien, ¿qué tipo de interacciones tiene el anticuerpo con su entorno? Pues bien, como hemos dicho antes, este se puede unir a proteínas a través de interacciones parátopo-epítopo. Sin embargo, por el otro lado de la cadena, o el fragmento FC, el anticuerpo interactuará con receptores FC en algunas células y también con otras proteínas como las del complemento. Sin embargo, en este vídeo solo nos vamos a centrar en las interacciones epítopo-parátopo. Estas interacciones pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo a través de puentes de hidrógeno. La idea aquí es que algunos átomos están electronegativamente cargados debido a su entorno y otros electropositivamente cargados. En este caso, si se acercan ambos átomos, se pueden unir, como por ejemplo entre los grupos NH y oxígenos. También puede haber interacciones iónicas, como entre grupos que tienen electrones libres y otros que les faltan electrones. Por ejemplo, en este caso, entre el radical CO del aspartato, que tienen un electrón de sobra, y el NH2 de la arginina, que le falta un electrón. La interacción por fuerza de Van der Waals son interacciones débiles que ocurren como consecuencia de la movilidad de las cargas entre los grupos. Por ejemplo, aquí ocurre una interacción entre el grupo CH3 de la alanina y el CH3 de la valina. Como las densidades de carga se van moviendo en ambos grupos, hay algún momento que la proximidad entre estos dos grupos se siente más bien cómoda. Finalmente se pueden dar interacciones hidrofóbicas. Esto ocurre entre grupos no polares que no les mola mucho el agua, y lo que hacen es acercarse entre ellos para evitar que el agua les toque, como por ejemplo en este caso entre la fenilalanina y la leucina. Estas interacciones y su estructura 3D determinarán la especificidad del anticuerpo, es decir, a qué se une, y además también determinará con qué fuerzas se unen, o lo que es lo mismo, su afinidad. Pongamos un ejemplo: tenemos dos anticuerpos que sabemos que van a la misma proteína, pero uno está bien diseñado y el otro no. Si los ponemos junto a la proteína que ambos deberían detectar, vemos que solo los buenos se han unido a la proteína. Ahora bien, si añadimos más proteínas, vemos que el bueno se une prácticamente a todas las proteínas y el malo solo a algunas. Si lo miramos en un gráfico, veríamos que cuanta más proteína, mayor es el porcentaje de unión en ambos casos, pero que el anticuerpo bueno alcanza valores más altos con menos proteína, mientras que el anticuerpo malo le tienes que poner mucha proteína para que pueda detectar un poquillo. De estas curvas podemos sacar la constante de disociación, es decir, la KD, es decir, la concentración a la cual la unión del anticuerpo es del 50%. La idea es que cuanto más pequeña es la KD, menos proteína hace falta para que el anticuerpo la detecte, y por lo tanto este anticuerpo tendrá mayor afinidad. Así que la KD baja es igual a afinidad alta y KD alta es igual a afinidad baja. Esta era la pieza que nos faltaba para explicar las curvas sigmoides en las placas de ELISA. Se dibujan de esta forma porque la superficie del pocillo es limitada y también por la afinidad del anticuerpo. Así que al final, ¿qué sacamos de todo esto? ¿Qué son los anticuerpos? Pues bien, si alguien nos pregunta, diremos que son glicoproteínas grandes que se unen específicamente a antígenos y que pueden provocar una respuesta al tener ese encontronazo. Pero ahora bien, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo funcionan? Pues bien, eso lo veremos en el próximo vídeo. Y eso ha sido más o menos qué son los anticuerpos y qué estructura tienen.